Esta sentencia pone fin a un proceso judicial y, como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento, su íntegro cumplimiento. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas. Es la mayor agresión desde el juicio del 15 de octubre de 1940 al presidente Lluís Companys. No se han juzgado ideas políticas, sino graves violaciones de la ley y del orden público constitucional. Los políticos delincuentes que han intentado romper nuestro país tienen que cumplir hasta el último de sus días. La judicialización del conflicto catalán no contribuye a su resolución. En los accesos al aeropuerto del Prat, decenas y decenas de personas no paran de llegar, de manifestantes acercándose hasta aquí. Los momentos de más tensión de la jornada aquí en el aeropuerto del Prat. Es lunes, acaba de amanecer y el juez Manuel Marchena llega al Supremo para cumplir con los últimos trámites de la sentencia del procés. La prensa ha adelantado ya los delitos, pero queda aún cerca de una hora para conocer el dato fundamental, la cuantía de las condenas. La más alta, 13 años, para el exvicepresidente Oriol Junqueras. Para otros 8 acusados, las penas van de los 9 a los 12 años de cárcel. Y los 3 que ya estaban en libertad tendrán que pagar una multa de 200 euros al día durante 10 meses. Se conocen también al fin los argumentos de los jueces para descartar la acusación de rebelión que defendió la Fiscalía. Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Los jueces le dan la razón en que hubo episodios de violencia en la jornada del referéndum y en el registro a la Consejería de Economía. Pero esa violencia, dicen, no puede calificarse de funcional, preordenada e instrumental y, por lo tanto, no hay delito de rebelión. Además, manejan otro argumento. No hubo un riesgo real, solo un señuelo. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales. Esta tesis, la de la Abogacía del Estado, que cambió la acusación inicial de rebelión a la de sedición, es, al final, la adecuada según los jueces, porque se dieron todos los requisitos. Hubo, afirman, un levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, de manera que los convocantes del referéndum del 1 de octubre y los que lo secundaban dejaron en suspenso a la autoridad del Poder Judicial e impusieron su voluntad por la fuerza. Recuerdan además este testimonio, el de la letrada de la Administración de Justicia, que acudió al registro de la Consejería de Economía y que se vio forzada a salir por la terraza. Miedo, como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera. Dicen los jueces que la hostilidad de los manifestantes ocasionó miedo real y que tanto esos hechos como algunas de las actuaciones del día del referéndum estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. El derecho a votar y el derecho a decidir fueron invocados por los acusados para defender que este proceso era un juicio político. Los jueces responden que no se ha juzgado a nadie por sus ideas, que el derecho a decidir no existe, que ninguna constitución europea lo avala y que no pasa de ser una aspiración política. Los expertos coinciden en destacar el hecho de que esta es una sentencia de consenso y, en general, también en considerar adecuada la decisión de los jueces de rechazar la petición del fiscal que prohibiría a los acusados la concesión del tercer grado, el más cercano a la vida en libertad, hasta que cumplan la mitad de sus condenas. Pero en lo demás, tanto en los delitos como en las penas de la sentencia, las opiniones varían. Creo que lo ocurrido no se puede calificar como sedición, en especial lo ocurrido ante la Consellería de Economía. Allí lo que se ha juzgado en este caso es la primera sedición de la historia del mundo
en la que no hay ni un herido ni un detenido. Es insólito. El Tribunal Supremo ha resuelto el asunto que se ha sometido a su consideración de acuerdo con las pruebas que han aportado la acusación, que es la que tiene la carga de la prueba, y las defensas. Y con esos elementos de valor, con esos elementos probatorios, ha dictado la resolución, que, repito, está perfectamente argumentada y muy bien trabada. La sentencia se le entrega en mano a los acusados presos en Lledoners y otras 2 cárceles catalanas. Y en Madrid, en la sede del Supremo, se comunica también al fiscal y al resto de las acusaciones, entre ellas la del partido Vox. Nos parece una sentencia muy desacertada y evidentemente al gusto de Sánchez, que ha salido inmediatamente a aplaudirla. Con los primeros datos de la sentencia empiezan también las primeras movilizaciones en Cataluña, mientras se suceden las reacciones de los políticos. También las de algunos acusados, entre ellas la de Junqueras, grabada en la cárcel. Això no és justícia, és venjança. Ho sabia, tots ho sabíem. Y la del expresidente Puigdemont, huido en Bruselas y para quien el Supremo no tarda en reactivar una orden de detención, esta vez por el delito de sedición. Tras comparecer, la justicia belga vuelve a dejarle libre con condiciones. Confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad. Por las redes sociales empieza a circular, con velocidad de vértigo, una convocatoria para protestar en el aeropuerto del Prat. La firma Tsunami Democratic, una plataforma de la que se ignora casi todo, aunque se sospecha que nació en una cumbre independentista celebrada en Ginebra a primeros de septiembre y a la que acudieron, cree la policía, Puigdemont y el actual presidente, Quim Torra. La convocatoria del Prat llega a juntar a 10.000 manifestantes que desbordan el despliegue policial en el que participan policía, guardia civil y los Mossos d'Esquadra, y bloquean durante horas los accesos al aeropuerto. Llevamos 5 horas para aquí. Hace 2 horas que estoy caminando y no sé dónde voy a llegar. Las protestas obligan a cancelar 110 vuelos e impiden a centenares de personas salir de la terminal hasta bien entrada la noche. Ahora, como podéis ver, la visibilidad es mínima porque acaban de volver a reventar otro extintor. Hoy la tensión empieza a aflojar en el Prat, pero sube en la ciudad, en Vía Laietana, donde está la Jefatura Superior de Policía, a la que grupos de manifestantes intentan llegar al término de una marcha convocada por los CDR. La sentencia en la sociedad catalana yo creo que ha supuesto un impacto muy importante porque no se esperaba que fueran condenas de prisión tan altas. Es verdad que la Fiscalía pedía rebelión y eso conllevaba unas condenas elevadísimas, pero en los últimos días se había hablado de sedición y por tanto todo el mundo pensaba que estaría en un nivel medio de la sedición y que por tanto serían menos años de prisión. El martes empieza con cortes de calles y carreteras en distintos puntos de Cataluña y en Montjuïc con un homenaje al expresidente Lluís Companys en el aniversario de su fusilamiento. En todas las intervenciones, referencias a la sentencia. Però ho tornarem a fer. Y después visita a los políticos presos, que acaba en la cárcel de Lledoners. Barcelona se prepara para una nueva noche de movilizaciones con la delegación del gobierno como punto de destino. Manifestación pacífica con velas y cánticos que deja paso en apenas unas horas a enfrentamientos, quema de contenedores y cargas policiales. Escenas similares a las que se registran frente a las subdelegaciones del gobierno en Lleida, Girona y Tarragona. El miércoles arrancan las 5 llamadas Marchas por la Libertad, a las que durante 3 días irán incorporándose miles de ciudadanos. Para luchar por la libertad de nuestros presos políticos, que es muy injusta esta sentencia, y vamos a así hasta que los liberen a todos. Pero las imágenes de la madrugada agravan la preocupación en el gobierno, que exige a Torra que condene la violencia. Tensión también en la Generalitat durante una reunión con el conseller de Interior, que el presidente abandona antes de acabar para unirse a una de las marchas. Allí evita hablar de los disturbios y de la actuación policial.
Estamos viendo un gobierno de la Generalitat donde el presidente parece más activista que presidente. En Madrid, el presidente en funciones se reúne con los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos, que se muestran dispuestos a apoyarle, aunque cada uno con sus condiciones. Lo que queda es que el Consejo de Ministros sea el que ahora requiera a Quim Torra el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Pido que apliquemos un 155, de verdad, un 155 con un calendario, con una ejecución, con una previsión. Le he trasladado la plena disposición de Unidas Podemos a colaborar con el Gobierno en funciones en todas las iniciativas que vayan en la dirección de la desinflamación y del diálogo. A las 9, en hora de máxima audiencia, Pedro Sánchez comparece en rueda de prensa para exigir a Torra una condena tajante de la violencia, con advertencia incluida. Y el mensaje que me gustaría trasladarle a la sociedad catalana en su conjunto y a la sociedad española es que nosotros vamos efectivamente a modular nuestra respuesta en función de cuál sea la actitud y las decisiones que tomen los responsables políticos institucionales en la Generalitat de Cataluña. I al filo de la medianoche, mensaje televisado de Torra. No podem permetre que grups d'infiltrats i de provocadors malmetin la imatge d'un moviment de milions de catalans que han sortit sempre al carrer de manera ferma però serena. Ya para entonces el centro de Barcelona vive una nueva noche de hogueras estratégicamente repartidas por el barrio del Eixample. Se repiten las cargas policiales. El fuego se aproxima incluso a algunas viviendas y a una gasolinera y siembra el miedo entre los vecinos. Cuando yo sentí el peligro que era inminente y me asusté mucho, pues empecé a ponerme muy nerviosa y me dio una crisis de ansiedad. El humo entra por las casas, todas las ventanas llenas de la bolvita esta negra, los helicópteros, los gritos. Hemos acabado en este clima de nuevo insurreccional y ahora de violencia, que también es fruto de toda esta retórica de la desobediencia, de la insurrección, de la confrontación democrática, empujado por el propio presidente de la Generalitat. Es jueves. Las brigadas del ayuntamiento limpian los restos mientras en el entorno independentista arrecian las críticas a los Mossos d'Esquadra por su actuación en los disturbios. Y ahora mismo creo que los Mossos, digamos, los están mandando los Mossos y no tanto el gobierno o los líderes políticos del gobierno. Y desde luego no los está mandando el presidente Torra. Porque si fuera por el presidente Torra, seguramente los Mossos actuarían de una manera más permisiva como lo están haciendo. Las críticas a los Mossos se escuchan en el Parlamento, en el que Torra comparece con una propuesta que pilla por sorpresa incluso a algunos de su propio gobierno, la de un nuevo referéndum en esta legislatura. Jo defensaré que en aquesta legislatura s'acabi tornant a exercir el dret d'autodeterminació. Una propuesta que reciben con no disimulado malestar sus socios de Esquerra. Un nuevo desencuentro en el Govern que ha vuelto a cuestionar su solidez en una semana en la que menudean los reproches. La situación como una pirámide. El gobierno era que encauzaba la situación, las entidades soberanistas eran las que conducían a la gente y la gente debajo la que de alguna manera respondía a las llamadas del gobierno y de las entidades. Ahora la pirámide se ha invertido y en vez de haber una pirámide hay casi una base muy chata. El gobierno no está liderando la respuesta, las instituciones catalanas han dado por incapacidad política, por división o por miedo a la represión, han dado un paso al lado. Las entidades no lo han dado tanto, pero también, y es la gente la que ha tomado la iniciativa. En la calle, el jueves acaba con una nueva noche de disturbios, con quema de mobiliario y uso de líquidos inflamables, y la novedad de enfrentamientos entre dos grupos violentos, independentistas radicales y ultraderechistas. El viernes, cientos de manifestantes bloquean las entradas a la Sagrada Familia. El mayor símbolo de Barcelona tiene que cerrar sus puertas después de abrirlas a pesar de la huelga general, convocada por los sindicatos independentistas, sin el apoyo de los mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. La Rambla de Cataluña amanece aún con cicatrices de la noche anterior. La mayoría de los bares y comercios están abiertos, pero los turistas han huido del centro. En Gracia, el barrio de Barcelona con mayor voto independentista, hay muchas más persianas echadas.
En Nou Barris, el de menor apoyo a la secesión, es un día casi normal. Aquí no han llegado los disturbios, pero sí su eco. Una cosa es que tú te manifiestes, tú tengas tus ideas políticas, cada uno es libre, estamos en una democracia, pero lo que no hay derecho es que estén haciendo los destrozos que están haciendo en Barcelona. Unas calles más abajo, por la Meridiana, la marcha que salió de Vic llega a Barcelona, más multitudinaria de como empezó, después de 3 días y 70 kilómetros a pie. Esto es algo único, muchísimo más que una diada, y yo creo que el ambiente festivo y las ganas de la gente, no sientes los pies, vaya. Todas las columnas confluyen en el centro de la capital catalana. 500.000 de personas, según la Guardia Urbana, claman por la libertad de los condenados. Una manifestación que discurre masiva y pacíficamente, mientras se desata de nuevo la violencia en las 4 capitales catalanas. Barcelona se lleva la peor parte. 7 horas de barricadas ardiendo, lanzamiento de objetos contundentes y cargas policiales. A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje. Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley también. La espera de la sentencia ha servido como excusa a todos los políticos para no hacer nada. Han sido 2 años perdidos políticamente porque tenía que llegar una sentencia, y ahora que ha llegado la sentencia pues tenemos 2 convocatorias electorales. Habrá que esperar cómo acaban y si a partir de ahí pues hay alguien que de verdad tenga una voluntad de eso que llamamos diálogo y que está tan manido y no se utiliza mucho últimamente. Y eso pasa también, y este es un matiz importante, por escuchar por primera vez en décadas a los catalanes no nacionalistas, a los catalanes constitucionalistas, que también tenemos nuestras reivindicaciones. Nosotros sabemos que no somos Cataluña entera y que por tanto también hay que escuchar y ser empático con los demás, pero durante 40 años hemos sido invisibles. Yo creo que la situación está infinitamente peor de cuando se aprobó la sentencia del Estatut, y yo no soy optimista respecto a un avance del diálogo político. Operativo de limpieza este sábado para paliar la resaca de los disturbios. Flores y aplausos a la Policía Nacional de catalanes no independentistas. Cae la tarde y la cara y la cruz del independentismo vuelven al corazón de Barcelona.